Y nos vamos a hacer cargo ahora de una situación súper delicada que se ha abordado de distintas maneras también en los medios de comunicación y que tiene que ver con la participación de Edimondo en un reality de Mega. Estaba todo listo y dispuesto, nosotros ya suponíamos que estaba camino a Perú a comerse un ceviche y unos pisco sour, cuando nos enteramos, por supuesto, que a raíz del resultado de un examen médico que le pidieron como requisito para el ingreso, se decide que él no entre. Además, la manera en que se enteró y todo, se lo vamos a preguntar al propio Edimondo que está con nosotros. ¿Cómo estás, Edimondo? Hola, muy bien. Gracias por venir. Y le damos la bienvenida a Felipe Budinich, ¿se dice así tu apellido, Felipe? Ya. Felipe es abogado y como corresponde está aquí para decirnos cuando nosotros nos estemos yendo de madre, no, eso no es así. Y nos corrige Felipe nomás, ya, porque uno no sabe las especificaciones técnicas de esta situación. Primero que todo, Edimondo, ¿cómo estás tú? Hoy día en este mismo momento muy tranquilo, un poquito cansado porque ha sido intenso en el sentido de que nos han ido llamando de diferentes partes y además para entrevistarme y también todos los días una nueva sorpresa con Mega en el sentido que nos vamos enterando de más cosas, más irregularidades y también cómo ellos se han ido manejando en este tema y te juro es gravísimo. Yo creo que las personas todavía no entienden la gravedad de toda la situación. Yo sí sé que en Mega sí lo entienden. Por eso mandaron ese comunicado el mismo momento que yo estaba en televisión. El día que yo llegué, aterricé en Chile, una fuente de Mega me dijo que se estaba filtrando mi diagnóstico porque sabían que iba a hablar en primer plano. El día sábado, un ejecutivo de Mega me llama para hacer una tregua donde yo no hiciera la entrevista de primer plano y que me daban la posibilidad de ir a la gala. Y yo le dije rotundamente que no. A cambio de la gala de Viña. Eso debe ser a cambio de la gala. Exactamente. Una por otra. Una por otra. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Es que lo primero que nos salta al cielo, claro. Como que tiene que ver una cosa con otra. Claro. Lo que pasa es que, bueno, Felipe estaba ahí y mi asesora de comunicaciones estaban ahí escuchando toda la conversación y es realmente impactante cómo se están tratando de salvar. O sea, igual en todo caso, por lo menos son consistentes en algo, que ningún ejecutivo entiende la gravedad de lo que hicieron y ofrecen como estas cosas por equivalencia que no tienen que ver una cosa con la otra. Nada. No, y además que, perdón, o sea, no tienen ni por contexto, ni por... No, nada. Oye, pero... Es que ahí te demuestra que no tienen escrúpulos, cero. Edimondo, ¿y cómo fue para ti el momento? Porque hablemos a las personas, a lo mejor hay algunos que no saben, esto fue a partir de que primero parten pidiendo un examen de VIH. Correcto. Y bueno, creo que son varios test dentro. Yo llegué a Perú el 24 de septiembre y el 26 de septiembre, un día viernes en la tarde, después de las 5 de la tarde, viene el director de contenido, José Manuel Rodríguez, y el doctor a la suite. Nos sentamos en el living. El José Manuel Rodríguez me dice: Edimondo, el doctor te tiene que informar de un diagnóstico de algo serio. Entonces él entra a la habitación de la suite donde está uno de mis mejores amigos y una productora que se llama Mel de Perú, y el doctor me dice que salió positivo el test de VIH. ¿Delante de esas personas? No, solo él y yo. Ya. Ellos estaban en la habitación, ya. En el dormitorio de la suite. Entonces obviamente quedé totalmente en shock, sorprendido, y como lo he relatado, como lo viví, fue que sentí que alguien me pegó una tremenda cachetada y me mareé unos segundos y en verdad no hablamos mucho. Lo que sí me recuerdo claramente que él me dijo que yo no estaba obligado a contarle a nadie, irónicamente. Entonces, claro, después toda la historia que continúa es impresionante. Felipe, para un trabajo, para una invitación, pero que es un trabajo, ¿no? Te pregunto desde el punto de vista legal, ¿es legal que te pidan el examen? Nunca es legal que te pidan un examen de VIH o un test de embarazo. Cuando lo comparamos con el test de embarazo, ahí como que la gente lo entiende mucho más claro porque es algo más común. Incluso en la ley de la minería, que es una de las leyes laborales más rigurosas a nivel país que tenemos, si no la más, está prohibido en el fondo que te hagan el test de VIH, porque en el fondo tú empiezas a tomar la medicación y el tratamiento y el manejo de los efectos secundarios es mínimo. Entonces no hay razón para que en el fondo te excluyan de un trabajo para realizar la operatividad de ese trabajo mismo.
y sabemos de que la enfermedad tiene un estigma, entonces el mismo legislador... Además, pues hay una carga de estigma y... El mismo legislador trata de proteger en el fondo esa situación. Y acá estamos en una situación de precarización laboral. ¿En qué sentido? En que se disfraza una realidad laboral por un contrato de prestación de servicio para evitar las responsabilidades laborales, que es algo súper común, pero están todos los elementos de un contrato de trabajo. Y en la ley laboral siempre prima el principio de realidad. Claro, o sea, claro. Subordinación y dependencia, horarios establecidos. Exacto, Horario, que no te pasen gato por liebre. Exacto. O sea, si en el fondo lo que te pasan es gato, opera la legislación de un gato, no de una liebre, por así decirlo. Claro. Ahora, haciéndonos cargo también del pronunciamiento de Mega, luego de estos primeros antecedentes, a través de un comunicado, ¿sí? Informaron que, si bien la producción, con comillas, le manifestó de manera oficial y reiterada su intención de que se incorporara a dicho programa, cumpliendo con los protocolos y sin ninguna discriminación de por medio, el propio señor Huerta optó por desestimar dicha invitación. ¿Es así? Finalmente tú decidiste. Dame un segundo porque Felipe se pone bien... Se indigna. Se indigna, por decirlo menos. Pero indígnate igual, pero mira, ¿sabes que es tan interesante que dicen eso? Porque ese correo de que hablan de el reingreso fue el martes 7 de octubre. El lunes 6 de octubre tuvimos la conversación con la productora ejecutiva de producción del programa y José Manuel Rodríguez, donde me ofrecieron el reingreso. Ahí te va a explicar, pero lo más importante que yo sé todo lo que pasa, porque yo en esa reunión por Zoom le dije, ahora en adelante todo es por escrito. Entonces el día martes mandaron ese ofrecimiento del reingreso por escrito. Él te puede decir el antes y el después de eso porque es todo medio técnico. Sí, el antes y el después, Felipe. Realmente el comunicado a mí me impactó de manera muy fuerte. Encontré que es una forma asquerosa de hacer comunicaciones, y lo digo con esas palabras fuertes porque no hay otros calificativos para describirlo. Es completamente falso, una mentira. Fue tan chocante para nosotros que yo llamé al director de comunicaciones de Mega, al gerente de comunicaciones, perdón, Carlos Videla. El lunes después del primer programa. Y le pregunté quién visa esto. Porque quiero hablar con esa persona. El nivel de irresponsabilidad. Ustedes están a través del celular de Julio César Rodríguez en el programa pidiendo fair play cuando Dimondo llama a Patricio Hernández una rata, y ahí se acaba la entrevista y se indignan con ese tipo de cosas, pero el nivel de mentira que hay en ese comunicado a mí no me parece. Y le comento, ¿tú tienes todos los correos? ¿Tienes el contexto de eso? Porque al parecer no lo tienes. Y le pregunté eso básicamente porque él, cuando lo diagnostican con VIH y lo excluyen del programa, en ese minuto nosotros obviamente buscamos tratamiento en Chile porque nos falsean la realidad médica en Perú. Nosotros nos damos cuenta de eso después, pero nos dicen de que hay 2 remedios que son malos, que producen cirrosis y sordera como efecto secundario, y que debido a la logística de los medicamentos para poder importarlos, es que llegaran a fallar los que hay en Perú, no era sostenible la logística en el encierro. Entonces a él lo descalifican. Pero eso no es real. Eso no es real, claro, pero lo descubrimos después, a la semana siguiente. En el fondo es un ardid para que tú mismo digas me tengo que ir porque tengo que privilegiar mi salud. Exactamente. Y solo en ese momento yo estaba enfocado en mi salud. Yo no estaba pensando en el contrato, en el programa en ese momento, porque si te dicen que no hay medicamento aquí, tú te vas. Obvio. Claro, nos dijeron básicamente que la materia prima para tratar la enfermedad no estaba presente en el país. Entonces, ¿de qué sentido tenía ver una infectóloga ya? Y de hecho eso es lo que están tratando de instalar ahora, de que nosotros éramos libres de consultar una segunda opinión, que lo hicimos en Chile en base a la información que nos da el doctor de la productora. Claro. No es un tercero este doctor, es un doctor contratado por Global Content by Mega, que hace este diagnóstico. Entonces nosotros vamos a Chile, nos damos cuenta de que el manejo de la enfermedad es bastante fácil. En el fondo, una enfermedad mortal, si tú no la tratas, pero si la tratas es bastante manejable. Y después de eso puedes trabajar tan rápidamente que la doctora nos dijo, si tus exámenes salen bien, yo te hago un certificado médico para que tú puedas volver a entrar. Y cuando nosotros planteamos esto, el director de contenido, José Manuel Rodríguez, nos dice, no me parece que estén buscando una segunda opinión y que traten de como contravertir lo que dijo el doctor. Este es un doctor que nosotros confiamos y ya dio su veredicto, a lo cual yo le digo, oye, es tan distinta la realidad médica que nos están diciendo acá en Chile que vale la pena perseverar en esto. Y ahí él se desliga de la conversación y me dice todas las comunicaciones ahora con Jennifer Maguida, la gerenta de producción.
Y con Jennifer Maguía tuvimos el shock de que después de haberle comunicado a Patricio Hernández el diagnóstico de Edimondo por WhatsApp, pidiéndole confidencialidad, él dice que va a derivar el tema a Jennifer. Pero cuando tenemos la reunión con Jennifer ese día, que es el jueves 1 de octubre, quedamos en shock porque nos damos cuenta que Jennifer sabía el diagnóstico de Edimondo y no por boca de Edimondo, sino que por Patricio Hernández, que le pedimos confidencialidad respecto a ese tema. Tenemos el WhatsApp, lo tenemos registrado y todo. Y ahí en esa reunión ella demuestra el nivel de información que manejan, que es bastante bajo, obviamente, muy ignorante. Nos dice que le preocupa el tema de los besos, el corte con cuchillos. En ese minuto yo la paro en seco y le digo, oye, esos son mitos de la enfermedad, tú tienes que pasar al área de la ciencia aquí. Mitos despejados hace como 30 años. Despejados hace 30 años. Yo digo, ¿cómo una gerente de producción pide un examen y no tiene el compliance para poder reaccionar y los protocolos? Si nadie les está pidiendo nadie está obligado a lo imposible, pero esto es lo básico. O sea, pero es que es muy raro porque además si estás diciendo que en un país como Perú no tienen las condiciones ni los medicamentos para tratar, en este caso VIH, pero podría haber sido cualquier otra situación, ¿a qué te vas a grabar un programa Perú? Digamos, básicamente. ¿No? Exactamente. Y uno entiende que se hace porque es más barato. Exacto, y en el fondo Perú tiene los medicamentos y en el fondo están las condiciones. Claro. El tema es que te va demostrando que la producción usó ciertas artimañas para ocupar argumentos médicos para la exclusión del programa, y eso es discriminación. O sea, si a ti te excluyen teniendo VIH por un tema de salud y es el VIH, punto, es discriminación. O sea, el VIH además no digamos que te quita la posibilidad de ser autovalente, ¿no? Exactamente. Y bueno, si te das cuenta que el viernes 26 me diagnostican, me excluyen, y el otro viernes, que creo que el viernes 4... presentamos el certificado médico. Una semana después ya teníamos el certificado médico porque ya me había hecho 2 tests, bueno, varios tests, pero los 2 más relevantes eran hepatitis C y tuberculosis, y salieron negativos, entonces la doctora ya dijo... Bueno, y ahí en el fondo nosotros le mandamos el certificado médico a Mega. De hecho, la gerente de producción se entrevista con nuestra infectóloga, le pide como un certificado médico súper extenso, y la doctora le dice, Jennifer, tú puedes googlear y poder acreditar todo lo que tú me estás preguntando, pero yo no te voy a hacer un certificado médico como un paper médico justificando que él puede entrar. O sea, haz tu trabajo. Y le presentamos el certificado médico el viernes, no nos responden, nos damos cuenta el sábado de que hay medicamentos disponibles en Perú, incluso el que está tomando Edimondo acá en Chile, nos damos cuenta que nos falsean la realidad médica. Imagínate que hasta es disponible en el Mercado Libre, así de accesible es. Y después de eso, el lunes yo le cuento a Edimondo algo que sucedió el jueves 25, un día antes que le dieron su diagnóstico, que fue que la producción me contactó a mí y me reveló su diagnóstico. Yo no le había revelado esa información, obviamente una brecha de confidencialidad, un delito penal, pero en ese minuto estábamos en shock con la sorpresa del diagnóstico. Claro. Mi prioridad era que se tratara y la contención emocional. Obvio. Y además él quería entrar. Entonces yo decía, ¿qué saco con poner un conflicto en este minuto? Primero veamos cómo la producción va reaccionando a esto. Y cuando ya me doy cuenta que falsear la realidad médica, que les mandamos un certificado y no nos contestan, que no les parece que consultemos una segunda opinión, yo ahí me doy cuenta que claramente esto está todo armado. Y le revelo esto. Obviamente él está muy enojado, y tenemos ahí la reunión con el director de contenido, José Manuel Rodríguez, y Jennifer Maguía, la gerente de producción. Es el lunes 6. Claro, y ahí nos dicen, hola, ¿cómo están? Oye, qué increíble todo lo que pasó. Los invitamos a participar el 7 de noviembre, una nueva estrategia de marketing, por eso no pueden entrar ahora. Edimondo dice, oye, yo ya estoy acá. Tengo 12 maletas, no hace sentido que no entre. No, mira, por el tema de los ratings, no sé qué, esto. Y ahí nosotros le decimos, ¿leíste el correo que te mandé el sábado respecto a la falsa realidad médica representada en Perú? No. Bueno, te lo voy a leer. Se lo leemos en la reunión, le pedimos que queden enviados a Patricio Hernández, y siempre vamos empujando la responsabilidad hacia él porque él es la cabeza de esto. Y, el director del canal, sí. Claro, el director ejecutivo del canal, el gerente general, CEO, llámenlo como quiera, pero la cabeza a cargo. Sí. Representante legal. Representante legal también, representante legal de Global Content en Perú. O sea, él está en la cabeza jerárquica en todos lados, y fue informado de esto. Y yo le respondo en un correo, si Patricio Hernández cree que el foco hay que supeditarlo al reingreso, está totalmente equivocado. Acá primero tratamos las irregularidades, porque ¿cómo voy a mandar a mi representado
a que participe en un reality show donde está el mismo doctor que falseó la realidad médica, o sea, sin ninguna responsabilidad respecto a eso. Y en estos reality, por lo menos en este, no sé cómo fueron los demás, el doctor incluso te da las vitaminas, suplementos, medicamentos. Él viene desde adentro y te los da él mismo. Entonces, yo decía, ¿quién aceptaría entrar a un lugar donde está el doctor que te miente dándote tus medicamentos? Y el director de contenido que... por lo menos. Claro, y el director de contenido que además filtra tu diagnóstico. Que, claro, me lo filtró a mí y podrían decir era dentro del círculo de Dimondo, pero el VIH es súper claro, la ley peruana y la ley chilena. Y en los últimos días, después de la aparición tuya, Dimondo, en primer plano, el domingo, digamos, estamos a jueves, ¿no? En Correcto. estos últimos Miércoles. 4 días. Jueves. 3-4 días. ¿Ha habido otra reacción? ¿Ha habido otro acercamiento? ¿Ha habido algo más en este...? Aparte de la llamada al gerente de comunicaciones, Carlos Videla, donde él no es capaz de decirme quién visa este tipo de comunicado y niega de que Mega esté dando la versión de que nosotros no respondimos al correo 7 de octubre, siendo que está en el mismo comunicado, o sea, inaudito, nada. Y no van a responder nada. Mira, hay un modus operandi acá. Nos han amenazado con demandarnos permanentemente, no lo han hecho porque no hay base. Bueno, de hecho en el Cero comunicado base. dice, para la gente que le entre la duda, en el comunicado dice textual, en virtud del compromiso por prestigio corporativo e integridad de profesionales, nos reservamos el derecho de estudiar y ejercer acciones legales pertinentes. Claro, creo que hace como 2 meses Partieron dije con eso. claro, que me iban a demandar por incumplimiento del contrato. Pero si te partía el tema de las visas, que ese es otro mundo, pasa que un contrato no te puede obligar a hacer algo que es ilegal. Pero ustedes van con visa de trabajo, por ejemplo, a Perú. No, ellos en el contrato, mira, en el contrato ellos ponen todo y lo que omiten también está perfectamente planificado. Por ejemplo, el participante se tenía que obligar a pasar los controles migratorios y poder permanecer en Perú. Eso era lo único que mencionaba respecto Como requisito. a las visas de trabajo. Ya. Nos mandaron un instructivo para mentir respecto a la calidad migratoria en la que íbamos. Claro, porque cuando uno entra te dice, ¿y usted qué viene? ¿De vacaciones, a un evento? De turista, probar la gastronomía peruana. Eso es lo que nos aconsejaba el instructivo, mandado por la abogada de Global Content SAC, Magali Ya. Turrielli. Mega niega ese instructivo en una nota de Fotech, cuando en Fotech le preguntan, oye, ¿es verdad que ustedes mandaron un instructivo a los participantes? Y ellos niegan eso y nosotros les mostramos el documento, entonces incontrovertible. Y ellos sostenían de que tú entras en calidad de turista y solicitas una visa Mercosur y en el fondo el que te den la visa Mercosur después sanea retroactivamente todo lo realizado hacia atrás. Y eso no es real. Tú si eres turista no puedes trabajar jamás hasta que O ni siquiera tengas... tener remuneraciones que vengan de otro país. Claro, Actividades Claro, que remuneradas, tampoco. Exacto. Entonces, ellos instalaron esta versión y omiten la legislación peruana en lo que no les conviene, pero nosotros tenemos las entradas, esto lo sacamos de transparencia, pero también de la Superintendencia de Migraciones, tenemos documentos que acreditan que los participantes de las primeras semanas, los que ya fueron eliminados, entraron como turistas y salieron como turistas. Yo tengo los documentos, tengo las fechas exactas, entonces ahí, por ejemplo... Oye, hubo ¿y los trabajo conductores ilegal. también darán de turistas? ¿Cómo? Los conductores, los productores. claro, por supuesto. Jennifer Maguía, la gerente de producción, ella está de turista. Francisca García Huidobro también está de turista en algún minuto. Después que le tramiten la visa, eso no quita que estaba de turista Claro. antes trabajando. Creo que pasaron 8 semanas. El último documento que tenemos fue del 21 de sí. noviembre y creo que hasta ese momento de la lista que se había dado era de como 31 o 32 personas ilegales, eso sin contar unos 20, 30 otras personas de producción, otros gerentes, otras personas. Incluso José Antonio Neme, que va a animar la gala, quiero decir, la gala del Festival de Viña del Mar, fue ilegal a trabajar un día. Quiero decir, solo para que la gente comprenda que si Shakira va a un concierto a trabajar 4 horas, 3 o 2 horas, ella necesita una visa de trabajo. Pero si unos bailarines, no me acuerdo si era Luis Fonsi o alguien que vinieron a Chile, que Son los venían que- sin visa de trabajo, los mandaron de vuelta y no Son los los que dejaron. Exacto, no los dejaron. De hecho, mira, tengo la salida de José Antonio el 05 del 10 y la calidad, turista. Y tengo el documento, tiene un número de serie, esto, o sea, Claro. no es más oficial. Y él fue a trabajar. Correcto. Exacto. Entonces... Y lo que es interesante pasa que cuando nosotros hemos mencionado a personas
no es porque lo estamos atacando a ellos, no, yo no tengo nada personal contra nadie. Aquí el punto central es que la irresponsabilidad de Mega Media con Patricio Hernández como empleador no cuidar a sus empleados. Básicamente todo lo que me ha pasado a mí es porque no les interesa. No les interesa. Mientras ellos saquen rating y tengan puntos y tengan auspiciadores, está todo bien. Pero cuando no sirves, no les importa. Claro, es como la forma de operar. Exactamente. Es la forma de operar. Claro, entonces es una tremenda irresponsabilidad. Estos días José Antonio Neme no se ha querido referir. Ha dicho, yo no me quiero referir. Una persona que habla de todo y tiene una opinión de todo. Es porque realmente están muy preocupados de la situación. Y cada día que pasa nos enteramos de más cosas, entendemos más todo. Es impresionante el nivel de ilegalidad. Por eso yo he dicho, esto es una operación ilegal. Y en el fondo también, por ejemplo, con el tema de las visas, yo llegaba y decía, bueno, muestren el carnet y la fecha de emisión. Y la fecha de emisión va a salir semanas después, y por eso no lo han hecho. Si no, ¿tú crees que no lo hubieran hecho antes? Yo no tengo nada personal con la Fran García Huidobro, con José Antonio Neme. Entendemos que son empleados del canal y el canal los expuso a esa situación, y es el canal que tiene que hacerse cargo, pero ellos también son adultos y saben lo que están haciendo también. Entonces, sobre todo Neme, que constantemente está hablando de los trabajadores ilegales en este país. Quiero decir, él no puede pecar de inocente. Y de falta de información tampoco. Exacto. Claro, y vemos este modo operandi que persiste. O sea, nosotros pensamos que ya la entrevista de Primer Plano iba como a hacer entender a Mega, nosotros no estamos jugando. Quizás fallamos en que la notificación de la demanda se dio recién, creo que ayer. Entonces yo creo que pensaron hasta el último día que nosotros que no la iban a retractar. Que no la iban a presentar. No la habíamos presentado, porque la gente hace eso, dice presenté una demanda y como blufea un poco. Claro. Pero no estamos blufeando claramente. Y siguieron hasta el último día operando así. O sea, el lunes. De hecho, tú mencionabas, Felipe, perdón que te interrumpa, hace un rato, y me llamó la atención esto de que en medio de la entrevista empezaron a mandarse mensajes como para el fair play. O sea, es como meterte en los contenidos de otro medio, precisamente. Correcto. Bueno, parte con que se había acordado que Felipe iba a entrar en un momento cuando se empezaran a hablar todas estas cosas más técnicas, claro. Y también como básicamente testigo que él de todo fue este proceso, no solo del proceso, sino el tema central es que José Manuel Rodríguez le cuenta a él antes que a mí. Ah, bueno, sí, pues si te Claro. mandan la información te involucraron. Entonces, parte de que cuando nosotros llegamos al canal, yo pido hablar con Mauricio Weisser para solo confirmar y coordinar último detalle a qué hora en qué momento iba a entrar él, y empezaron, no, es que son temas legales. También estábamos con Tarín, no me acuerdo el apellido, pero ella decía, mira, la verdad es que nos complica mucho, y yo le digo, oye, me parece súper poco profesional, yo viajé desde Nueva York, salí de mi casa, yo vivo allá, para hacer esta entrevista. Yo no vengo a acompañar a Dimondo como un chaperón, yo todo lo puedo hacer telemáticamente, entonces me parece una falta de respeto que te estoy echando para atrás ahora. Mauricio ahí dice, no, es que mira, está el tema legal que nos preocupa. Es que por lo mismo tener un abogado adelante. Y le digo, hay una demanda por medio, te mando el certificado de la oficina judicial virtual si tú quieres, para que te quedes tranquilo que no estamos blufeando, y además de eso, haz tu trabajo. Hay una reflexión que hago yo y la comparto con ustedes, ¿no? Que en ambas posiciones, digo, los canales de televisión, estamos hablando, y es súper frío y frío como un pescado y todo, pero estamos hablando de búsqueda de audiencia. O sea, exacto, rating. Estamos buscando rating y sintonía. Y nosotros lo entendemos. Hacer sintonía. Yo trabajé muchos años en la TV. No podía hacer sintonía a costa de lo que sea. A costa de la lo mencionábamos por el accidente. Lo mencionábamos por el accidente. No todo vale, muchachos. Bueno, y además... Y sabemos, trabajamos lo mismo, y todo el mundo quiere que nos vean y que nos sigan y que lo que hacemos tenga repercusión. Todos queremos eso. Pero hay manera. Hay manera. Hay códigos éticos también. Y también, bueno, esto yo creo que en Mega Media todavía no están tomándole el peso a la situación, porque esto es una caja Pandora. Y nosotros sabemos que se van a abrir más situaciones en el futuro. Ya nos está llegando información de más irregularidades. Y nosotros vamos a citar a declarar al tribunal a todas las personas que necesitemos.
Correcto. Esto no se va a terminar. Y quiero dejar claro, incluso Carlos Heller, porque Carlos Heller, yo hablé con él. Que es el dueño. El dueño del canal. Dueño y presidente. Sí. Único dueño del canal. Sí. Y pasa que cuando no estaban avanzando las conversaciones, yo le llamé y le dije, él me dijo, Dimondo, quédate tranquilo, que voy a hablar con Patricio para que él realmente se haga cargo. Hasta habían pasado semanas, él no había hecho nada, ni siquiera, para que ustedes comprendan, ni siquiera le habían preguntado al doctor, ¿usted por qué dijo esto cuando la realidad en Perú es otra? Ni siquiera le habían hecho esas preguntas, ni siquiera cosas básicas. Entonces, pasa que cuando tuvimos la última reunión con el fiscal Carlos Cáceres, fiscal abogado de Mega, y Jennifer Mahuida, José Manuel seguía respondiendo que él no, supo por mí, no antes. Entonces era como, me estáis hueveando. Entonces quedamos de acuerdo en esa reunión de que íbamos a tener una reunión todos, incluyendo Patricio Hernández, para esclarecer lo del doctor y de José Manuel Rodríguez. Y el lunes Carlos Cáceres, yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuándo vamos a la reunión? Y me dicen, no vamos a hacer una reunión, nos vamos a ratificar lo que se dijo en esa reunión, que le estábamos pidiendo ratificar cosas que mencionaron varias veces. Y a raíz de eso yo le vuelvo a escribir un WhatsApp a Carlos Heller y le digo, si no se hace esta reunión, le digo varias cosas, pero el central es que si no se hace esta reunión de aquí a mañana, yo voy a tomar acciones legales y hacer todo esto público. Ese mismo mensaje se lo reenvió a Patricio Hernández y le digo, esto se lo mandé a Carlos Heller para que tú estés al tanto. Cero, ninguna respuesta. Eso es una irresponsabilidad. ¿De qué estamos hablando? De respeto y dignidad al trabajador. Quiero decir, esto es, no somos animales. No, y porque además hay que considerar para las personas que nos están escuchando que Dimondo ya estaba en Perú, ya estaba listo para hacer el ingreso de esto. Y efectivamente cuando uno piensa, aquí a lo mejor había un contrato previo, te dicen inicialmente, oye, que ¿te puedes hacer este examen ya? Y tú dices, ok, sí me lo hago, ya, listo. Pero de ahí cómo empiezan a manejar la situación de quién sabe, quién no sabe el diagnóstico, ¿no? Finalmente, cómo te dicen que no existe posibilidades para tratamiento cuando sí existe, como empujándote a que tú tomes la decisión de salir. Pero después te dicen, oye, no, pero reingresa. Uno piensa, o sea, uno es fácil especular y decir, ¿y para qué querían que reingresaras? ¿Para que contaras en pantalla lo que te pasaba? Sí, claro. Uno puede presumir perfectamente por el modo. Por el manejo. Pero no sé si se dieron cuenta en el programa, si es que lo vieron en primer plano, había una insistencia de Julio y de Fran de que, Dimondo, pero no te querías dar el tiempo, el shock, y lo insistieron como 3 veces hasta el último momento. Le digo, Fran, todos somos diferentes, todos tenemos una resistencia y una capacidad de recibir cosas difíciles, quiero decir. Esos son los momentos que te determinan, te determinan de las capacidades que uno tiene. Quiero decir, yo hasta ese momento físicamente no tenía ningún síntoma de nada, me sentía perfectamente bien y todo. Entonces, yo lo he dicho, yo no entré al internado, yo entré al infierno de Mega, porque todo lo que sucedió después, yo creo que fue lo que también agravó cómo yo me iba a ir sintiendo. Porque no fue un golpe el diagnóstico, fueron 2, porque a raíz de eso es que me descalificaron de algo que yo venía trabajando hace meses y ya estando en Perú. Entonces es una locura. Hay que recordar que Dimondo no vive en Chile y que para aceptar un contrato de trabajo dejas de hacer otras cosas que haces en tu lugar, ¿no? Donde vives, exactamente. ¿Cómo has visto la reacción de la gente en este tiempo, en estos días, de la gente, amigos, amigas, desconocidos, desconocidas? Claro. Compañeros que iban a estar a lo mejor. Hay un montón de gente que está escribiendo acá, mandándole apoyo y todo aquello. Sí. Entonces, por eso No, impresionante. Te juro que he tenido cientos de mensajes de conocidos, gente que no habíamos hablado hace tiempo en las redes sociales. Yo probablemente miles de mensajes, hago así, sigo, no termino de recibir mensajes. Incluso Mega posteó el comunicado en su Instagram, los hicieron bolsa. Entonces, claro, quiero decir, yo creo que hay un problema central en este país en general, donde no hay respeto al trabajador. Quiero decir, yo cuento esto en mi experiencia porque la gente cree que yo he tenido una vida de glamoroso, pero yo trabajo de los 10 años.
Mis papás tenían un hotel, yo aprendí a hacer todo, a hacer cama, limpiar, lavar, evento, decoración, jardinear, pintar, literalmente ahí yo aprendí mis capacidades y desarrollé de trabajo, pero también sentido de responsabilidad. Yo soy una persona tremendamente profesional. Solo para que ustedes entiendan, Ignacio Corvalán en su momento le dijo a la Tonka, le dijo, nunca habíamos tenido un participante tan detallista en todo, quiero decir, todo estaba ultra organizado, toda mi ropa tenía un libro de todas las cosas que yo iba a llevar, con fotos, con nombres, con código. No, así trabajo yo. Entonces, claro, yo sé el lado de ser trabajador y en estos últimos años sé el lado de ser empresario. Y en un equipo de trabajo uno tiene más responsabilidad que otro, pero no significa que el que gana más o tiene un título es más que otro. Es un equipo y así funciono yo. Entonces, claro, quiero decir, es impresionante que Carlos Heller solo se hace responsable de cuando hay cosas buenas, pero cuando hay cosas malas no se hace responsable. Eso es muy delicado. Claro. Entonces es impresionante el nivel de irresponsabilidad y somos humanos. Sí, pues. Bueno, el hecho de que no se han seguido refiriendo porque se han limitado al comunicado y ya está, eso hay que consignarlo también. Dimondo, Felipe, pensando en lo que viene, lo primero, obviamente, lo más importante, tú ya estás con tratamiento, ¿te sientes bien? Sí, es a los 3 días, no, al cuarto día yo ya estaba tomando mi medicamento y pensar que esto podría haber sido tan simple. Ese día el doctor llegó con una psicóloga. Podría haber llegado al tiro con una infectóloga. Ese mismo día podría haber estado tomando el medicamento. El ingreso a la casa de estudio se atrasó. Yo podría haber entrado el lunes con cuatro píldoras, dosis del medicamento. Nunca sentí ningún efecto secundario, nada, cero. Ha estado bien entonces. Cero. Entonces, el último resultado es que entre comillas, coincidencia, fue el 3 de febrero, el mismo día que se presentó la demanda. Mis últimos resultados salió, soy indetectable. Entonces, y el hígado, riñones, sistema inmunológico totalmente de una persona normal. Perfecto. Felipe, y en términos legales, ¿qué es lo que viene? Vamos a tener la audiencia en octubre, la audiencia preparatoria, donde ahí el juez abre la posibilidad de la conciliación, que yo creo que ya le tienen que haber pasado la demanda a un estudio jurídico laboral especialista a los de Mega y se tienen que estar dando cuenta de la gravedad y lo bien sustanciada que está la demanda. Pero también con pruebas y testigos. Lo que viene ahora también es el manejo de todo este tema público, en el sentido en que yo te decía que esto es una caja Pandora y ya nos están llegando más irregularidades de otra gente que en el fondo le pasaron ciertas cosas en años pasados con esta productora o en el mismo reality, y esto va a ir avanzando. O sea, nadie en el fondo se había atrevido a abrirlo porque Dimondo no vive de la tele. Entonces él puede cortar relaciones y no tiene nada que perder, pero el resto de la gente que vive de esto hay un tema monopólico, y hoy en día Mega es el canal que genera más plata y no es comparable en audiencia también, no es comparable con propios, televisión. Entonces ellos saben que cuentan con los mayores montos, que la gente que trabaja con ellos los quiere. Así que nosotros les vamos a hacer el favor a esa gente que no puede hablar, vamos a hablar por ellos, vamos a hacer esto para que a nadie más le vuelva esto a pasar. También queremos educar con el tema del VIH, que creemos que es muy importante. Nos choca que los panelistas de los matinales y otros programas sigan hablando de cortes, besos y todo ese tipo de cosas. Tirón de orejas para todos ahí, para que aprendan. Es terrible. No, yo siempre le dije a Felipe, me parece tan impresionante que ellos hayan manejado esta situación conmigo sabiendo que yo tengo recursos, tengo la fuerza y la valentía de salir adelante. Me subestimaron y estamos en esto, quiero decir. Y principalmente yo diría que ojalá que este capítulo en mi vida tenga un propósito. Quiero decir, todo pasa por algo y yo siempre con una mentalidad positiva que
que haga un efecto positivo. Claro. Y para los medios de comunicación también levantar las antenitas, despertar y poner más ojo de cómo se hacen este tipo de producciones, qué se hacen en el extranjero, en qué condiciones están las personas cuando están bajo encierro. Me parece que ahí también hay de pronto una falta de trabajo nuestro de poder ver cómo se están desarrollando ese tipo de cosas. Y quienes usamos el micrófono en cualquier plataforma, hay una Hay que ser responsabilidad. responsable. Y nosotros entendemos, no queremos demonizar en el fondo como a los medios que producen esto, en el sentido en que está bien como el lucro en esto está claro la perfecto. diferencia. Sí, es un negocio, pero hay que hacerlo bien. Pero hay que hacerlo bien, con límites, con ética. Y bajo la ley. Y sobre bajo todo, la ley. Mínimo, y claro. sobre todo con humanidad Todos también. queremos Sobre que todo nos cuando tú vaya trabajas bien y que con nos vaya entretenimiento nada, y quieres claro. exponer a esa gente que muestre su humanidad, bueno, trátalos con humanidad también. Claro, tal cual. Oye, queremos darle las gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Vamos a estar aquí Gracias. súper atentos. Ustedes nos van contando las novedades Sí. y abiertos también si de Mega alguien nos escuchó y quiere emitir algún tipo de comentario. Sería bienvenido feliz sea de también, escuchar. Por favor, Siguen háganlo, mintiendo. metan la pata de nuevo Eso. con nosotros. Muchas Creo que gracias. una vez hicimos un contacto de Estados Unidos, ¿o no? ¿O fue en persona nomás? Mira, tú has venido en persona para acá por lo menos hicimos 2 veces. Hicimos contacto desde Estados Unidos Zoom también. también. Cuando viniste a los 33, el primer sí, estreno sí, en las sí. galas. Hemos hablado muchas veces. Sí, genial. Muchas Muchas gracias. Siempre está gracias. abierto aquí. Cariño, beso a todos en su Cuídate, casa. chao. Chao.